un crecimiento y un desarrollo más balanceado y una globalización más justa. Es decir, vemos de crisis anteriores, por ejemplo, hoy hemos hecho investigaciones y se discutió mucho en su momento, la crisis asiática del 97-98 y qué se aprendió en los países asiáticos. Y vemos también que parte de lo que se aprendió es que esos países mejoraron mucho la infraestructura de los mercados de trabajos, invirtieron en servicios de empleo, invirtieron más en formación vocacional y de hecho parte del relativo menor impacto que han tenido en las economías asiáticas se debe a que pusieron en su lugar instituciones y mecanismos de respuesta. Eso es un mensaje también importante del pacto, que en América Latina en general es importante aprovechar esta coyuntura para sentar las bases, fortalecer los ministerios de trabajo, fortalecer las infraestructuras y los mecanismos de apoyo a las pymes, etcétera, con lo cual las economías saldrán más fortalecidas para, por decirlo así, aguantar el vendaval mejor el día de mañana si hay, digamos, otra crisis o otro shock internacional. Doctora, hablemos un poco del papel que le confiere a los gobiernos, específicamente, bueno, el Ministerio de Trabajo o el gobierno central de nuestro país. Muchas veces hemos confundido, ¿no? Porque creemos que el Ministerio de Trabajo es la entidad que está llamada a generar empleo, sino más bien lo que tiene que hacer es facilitar, ser intermediario muchas veces, desarrollar ese papel de acercamiento, de velar que se ejecuten realmente estas políticas o recomendaciones internacionales. Hábleme un poco sobre eso. ¿Cuál es el papel que ha venido desarrollando el Ministerio de Trabajo en nuestro país en esa materia? Yo creo que en estos momentos, cuando asumimos el mandato en el ministerio, nos encontramos con un ministerio con bastantes carencias, que aún las tiene, un ministerio realmente con un mínimo presupuesto para todas las facultades que tiene constitucionalmente, pero que comprometido realmente con todo ese programa ético del trabajo decente y los convenios internacionales y la misma Constitución. Una de las primeras medidas es recuperar la credibilidad institucional. Creo que eso es básico, que las personas sepan que hay una institución que realmente está protegiendo sus derechos, independientemente del credo que profesen, del sexo. Y estamos trabajando. Sabemos que no somos generadores de empleo y así lo hacemos saber a la gente, porque tal como usted lo dice, muchas personas creen que hay una oficina especial en el ministerio como para que demos nosotros empleo, lo cual no es cierto, pero sí estamos fortaleciendo esa intermediación del empleo a través de un programa que ya lo estamos trabajando, que se llama Renace Empleo, que es realmente acercarnos a través de las diversas municipalidades a nivel nacional, territorializando el servicio para saber cuáles son las necesidades, cuáles son las exigencias de cada lugar, orientar a la población, como por ejemplo preparar un currículum, cómo hacer esa primera entrevista, etcétera. Y hemos tenido aceptación muy grande de diversas empresas locales que nos dan de veras, por ejemplo, la última que a mí me pareció muy exitosa, que fue en Ciudad Arce, donde 35 empresas estaban ofreciendo una cantidad muy fuerte de diversos empleos y que al final creo que se lograron como 700 personas ubicadas en empleo. A esto también se le trata de dar seguimiento porque no se trata solo de formar estadísticas y decir hemos realizado 31 bolsas de ferias de empleo, y no, sino que realmente si esos empleos entran en el concepto del trabajo decente, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental. El fortalecimiento institucional, que es también una de las medidas que toma el gobierno, ¿verdad? En esta crisis, reivindicar el papel del ministerio con la credibilidad necesaria a través de toda su gestión, el fortalecimiento del diálogo social a través de las instituciones tripartitas, que en este momento sí se ha entretenido, no por responsabilidad del sector del Estado ni de los trabajadores, sino que por algunas dificultades que ha tenido la empresa privada para poder conformar los grupos de trabajo en las tripartitas que tenemos, pero que es algo que para nosotros es vital. Realmente solo a través de la concertación, a través del diálogo, a través del convencimiento que tanto los empleadores como los trabajadores se necesitan mutuamente, vamos a poder superar realmente la crisis que hoy por hoy nos abate.
Hablaba él también perdón, conocer otras circunstancias de la clase trabajadora, por ejemplo, el trabajo de las mujeres, la corresponsabilidad social de las empresas que nosotros también estamos fomentando. Por ejemplo, la mujer que es la responsable del quehacer de la casa, cómo el Estado le puede ayudar para que esta mujer al momento de buscar un trabajo entre en condiciones de igualdad con los hombres sin esa carga que tiene tradicional y culturalmente de los oficios de la casa. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cuida a los ancianos? ¿Quién cuida a los enfermos? O sea que también transversalizar el género es una de las grandes políticas del trabajo decente. El primer empleo en los jóvenes también se está trabajando, tenemos proyectos nosotros en eso, para que ese primer empleo, ese primer contacto de los jóvenes en el mundo laboral no sea traumático. Ahora, doctora, impulsar un pacto o apoyar, digamos, un pacto mundial por el empleo no solo requiere de la función de un ministerio, ¿no? Claro. Requiere la función de varias entidades de los países, por ejemplo, supongo yo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Obras Públicas de nuestro país, de Agricultura, generando infraestructura, porque decía el doctor Salazar, la agenda contempla, por ejemplo, promover estímulos fiscales, inversión en infraestructura, generar servicios de empleo, por ejemplo, apoyo a las empresas, a las medianas y pequeñas empresas, que de todas formas se convierten en el motor de alguna manera de la economía de los países. Por lo tanto, es un esfuerzo integral. No es de esperar de que una sola entidad es la responsable de desarrollar esta cuestión. Efectivamente, usted está poniendo ahí el dedo en un punto, ¿no? Fundamental, y por eso se llama pacto, precisamente porque es un esfuerzo nacional. Ya mencionaba la señora ministra cómo en realidad, es decir, y lo podemos poner, yo lo podría poner de esta otra forma, el gobierno no tiene la varita mágica para crear empleos, o sea, algunos marginalmente, obviamente en el sector público, pero la creación de empleos fundamentalmente es del sector privado. Empresas de todos los tamaños, particularmente las pequeñas y medianas, crean gran cantidad de los empleos en todas las economías. Y por lo tanto, entonces, ahí hay que ver qué es el papel del gobierno, qué es el papel del sector privado y también de los trabajadores. En el caso del gobierno, una de las tareas fundamentales es crear un ambiente conducente. Aquí estamos hablando de remover obstáculos, de mejorar la infraestructura, de asegurarse que hay un acceso al crédito en condiciones propicias, de también en términos de las inversiones en educación y de formación vocacional para una clase trabajadora mucho más productiva, que además permita el desarrollo tecnológico también. El desarrollo tecnológico, etcétera. Entonces, ese es el tipo de cosas. Y en el corto plazo, ya lo mencionaba la señora ministra también, el tema de la protección social y algunas de las medidas, el PATI, por ejemplo, que se está tomando aquí, apoyo temporal al ingreso y demás, que son medidas para mitigar, que no pueden esperar, ¿no?, 2, 3 años, sino es donde hay dolor, donde hay impacto en la gente, en los trabajadores. Hoy mismo, bueno, en el corto plazo hay una respuesta. Y en términos del sector privado, evidentemente es trabajar con el gobierno en señalar cuáles son esos obstáculos, a dónde le aprieta el zapato, por así decirlo, en donde entonces se pueden crear condiciones para mayor inversión, mayores exportaciones y tener una confianza en el clima de inversión del país, ¿no? Eso es muy importante, que eso se genera de manera conjunta. Hay una función para el movimiento sindical aquí también, ¿no? Por un lado, evidentemente, luchar como siempre por la defensa de los intereses de los trabajadores, pero con una visión de que el todo tiene que funcionar, tiene que haber una confianza para que pueda continuar un círculo virtuoso de inversión, de crecimiento. Nosotros en OIT, de nuevo, con lecciones de países, vemos que el crecimiento económico es importante, pero no por sí mismo, no como un fin en sí mismo.